Ahora vamos a ya un poquito ponernos en avance mismo. Habíamos pedido el día de ayer de que ustedes, los estudiantes, puedan revisar en realidad dos ensayos de laboratorio, que es lo que habíamos quedado, que nos ayudan a un poquito a evaluar o a determinar esa propiedad índice del suelo, que es importante, que está relacionado con la distribución de tamaño de partículas del suelo, ¿verdad? Habíamos quedado en que existen estos dos ensayos, uno dirigido a cada grupo específico, ¿verdad? El primero, que es el análisis por granulometría o tamizado, que estaba dirigido a los suelos de grano grueso, y el segundo, que correspondía al análisis por hidrometría, que también estaba dirigido al grupo de los suelos de grano fino, ¿verdad? Entonces habíamos quedado en aquello. Quiero ver si alguien se anima un poco a hacer algún comentario al respecto, si es que después de haber revisado o realizado la lectura que tenía pendiente. A ver, voy a dar un minuto para que alguien puedan animarse un poquito a ir comentando sobre estas cosas, ir viendo que, o tal vez no han entendido muy bien, que si han visto no han podido captar adecuadamente, hay algún inconveniente, etcétera. Siempre es bueno escuchar a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, quiero dar un par de minutos para que podamos tener este espacio de que puedan ustedes ir comentándome aquello. Buenos días, ingeniero. Tenía un comentario acerca del ensayo de granulometría por tamizado. Más que todo era la tabla que se utiliza. Lo que pasa es que en internet te lo muestran muy superficialmente y no se ve realmente cuál es la tabla. No sé si eso estaba en el libro de descripción que usted nos pasó. Muy bien, al compañero que realiza la consulta, pues agradezco que la participación, siempre es bueno que vayamos participando para que así también nosotros que estamos de este otro lado podamos un poquito aclarar esas inquietudes, tal vez un poco guiar la lectura, qué bibliografía podrían revisar o qué punto específico. Siempre es bueno y le agradezco por el comentario que realiza el compañero. A ver, qué bien que haya revisado alguna otra referencia, como en el internet, por ejemplo, y donde me dice que a veces hay algunas tablas que no están muy claras. A ver, en ese sentido, pues a ver, voy a compartirles por un momento la adscripción que tenemos o el documento que tenemos de referencia, y además está en el Classroom, ¿verdad? En el apartado de es de bibliografía, entonces van a poder encontrar ustedes aquello. A ver, permítame que vayamos a esto. Entonces, ahora quiero consultarles si todos pueden ver lo que yo estoy observando, que es la descripción, el capítulo 1, propiedades índice del suelo. Alguien con el micrófono, por favor, es que cuando realizo compartir algo, pues no puedo ver los mensajes. Quería, por favor, cuando les pida aquello con el micrófono. Sí, está bien. Ya, está bien, gracias, bien, amable. Ya, entonces, muy bien, a ver, el día de ayer básicamente habíamos hablado de estos puntos, del análisis mecánico por tamizado. Entonces acá si observamos la página 55, pues se encuentra
este detalle, donde seguramente nos hace referencia a ese procedimiento que les he descrito. Sin embargo, ya hablando del ensayo mismo, todavía esto no hemos tocado nosotros, pero ya está inmerso dentro de esto. El día de hoy deberíamos de hablar de esto, de la curva. Lo mismo de los parámetros de la curvatura y algunos coeficientes que nos ayudan a evaluar a la curva de distribución de tamaño de partículas. Sin embargo, acá en el capítulo 59, exactamente, pues se hace la descripción, dice, a continuación se muestra el procedimiento de laboratorio, ¿verdad? Entonces acá tenemos ese punto, donde nos dice el punto 1 que y empieza a describir todo ese procedimiento, ¿verdad? Entonces acá tenemos que esto llega seguramente hasta, ¿qué página? Perdón, hasta la página 61. A partir de esto, inclusive el texto nos proporciona algunos ejemplos de aplicación práctica para poder aplicar las ecuaciones que están describiéndose ahí, en la presentación de este apartado, ¿verdad? Entonces, esto sería básicamente algo que, bueno, simplemente para aclarar que, que sí está dentro del texto, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún otro comentario adicional. Bien, entonces, simplemente para aclarar aquello. A ver, por otro lado, también vamos a hacer una revisión un poco rápida y a modo ya de abordar en este tema. Y voy a ver, vamos a facilitarles otro documento que sí, como les decía, es de propiedad neta del Laboratorio de Geotecnia, la cual vamos a hacer una revisión previa, ¿listo? Entonces, a ver, les voy a compartir nuevamente otro documento, a ver, y que está acá. Ahora sí, nuevamente, por favor, me confirman si pueden ver lo que estamos viendo ahora, que es la práctica de laboratorio número 2. Sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces, este documento básicamente es un documento oficial de propiedad del Laboratorio de Geotecnia, que en realidad ha sido realizado ya hace muchos años. Vamos a ir revisando aquello. ¿Qué nos dice? Análisis granulométrico por tamizado, que obviamente se basa o está en base a la norma ASTM, y tenemos acá el código de 422, ¿verdad? Entonces, todos los ensayos de laboratorio que hagamos mención siempre van a estar referidos a alguna normativa específica, ¿verdad? Hace un momento veía que alguien consultaba qué normas se utiliza. Entonces, principalmente nosotros dentro del laboratorio de geotecnia trabajamos o se trabajaba en base a la norma ASTM. Y obviamente acá están los códigos. Si alguien quiere investigar esto no quiere decir que en el laboratorio no trabajemos también con la norma ASTO. Entonces, también si algún cliente solicita y dice quiero que me lo realicen este análisis mediante la norma ASTO, pues seguro que también se lo realiza. Solo que como base, como un instrumento base, lo que se tiene es la norma ASTM, los procedimientos mediante esta norma. Por eso dice documento elaborado por Laboratorio de Geotecnia, que es parte de la Universidad Mayor de San Simón, y vean que este documento, esta es una versión inicial que ha sido creada en 2004. Vean cuántos años ya tiene de
documento que a la fecha todavía se sigue utilizando porque obviamente al ser un procedimiento estándar no sufre muchos cambios en realidad, ¿verdad? Entonces esto sigue siendo válido hasta la fecha. Entonces vamos a abordar ahora un poco el contenido del día de hoy, revisando un poco este procedimiento. De hecho, debo decir que, si más no me equivoco, que el contenido que está en la descripción, pues es básicamente una copia o un resumen en realidad de este documento. Creo que la intención ha sido aquella de llevar este procedimiento también a la descripción. Entonces van a encontrar seguramente mucha coincidencia con aquello, a no ser que haya alguna de tamizado y el cálculo de los coeficientes de uniformidad C sub U y curvatura C sub C, siempre y cuando estas sean posibles. Entonces quiero hacer una aclaración acá, en este punto. ¿Listo? Esto hace referencia a que vean acá primeramente esta limitación que dice partículas mayores a 0.075. Entonces, esto aclara que este procedimiento está realizado para suelos arenosos y suelos gravosos seguramente, ¿verdad? Por otro lado, dice, también tiene el objetivo de encontrar unos coeficientes de uniformidad y un coeficiente de curvatura, que son C sub U y C sub C, que vamos a ir aclarando más adelante. En realidad, estos son valores que nos ayudan a describir de mejor manera algún material específico. ¿Listo? Entonces vamos a ir hablando un poco más adelante al respecto. No me voy a quedar mucho en revisar los materiales que se utilizan, etcétera, después de ya haber indicado el día de ayer cuáles son las más principales. Entonces vamos a pasar un poco este punto. Sí vamos a ver este punto donde nos dice cuál es la muestra representativa que se debe ensayar en este ensayo, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar un poquito esto y hacer algún comentario al respecto. ¿Qué nos dice? Una vez obtenidas las muestras en campo, fragmentar los agregados del suelo utilizando un mortero hasta obtener granos separados. Entonces, en otras palabras, dice hay que tratar de separar lo más que se pueda las muestras, que no estén unidas. Se debe realizar el secado en el horno a una temperatura, dice, constante de 110 grados más menos 5 grados de error. O sea, el horno que vamos a utilizar en laboratorio debe cumplir o tener estas características. ¿Listo? Entonces, una característica que estamos anotando acá, básicamente tiene que ver con de que debemos eliminar cualquier rastro de agua que tenga. Entonces, que este ensayo va a ser realizado en muestras secas, ¿verdad? Sin ningún contenido de agua. El punto 3 que nos dice seleccionar la cantidad de muestras representativas según el cuadro o la tabla 1, que es la tabla de referencia, ¿verdad? Entonces vamos a revisar y vamos a hacer mención a este punto. Esto es un tema bastante importante, les quiero decir, porque en la actualidad muchos profesionales que ya están ejerciendo sus funciones como ingenieros no tienen ni idea de cuánto de muestra deben de llevar al laboratorio. Entonces, nosotros debemos estar capacitados para aquello, independientemente de que nos dediquemos o no a la geotecnia. Un ingeniero por sí debería saber estos conceptos básicos, que a veces no lo saben. ¿Listo? ¿Qué nos dicen? Observen esto. Esta tabla nos muestra algunas referencias en cantidades, referencias mínimas en cantidades, en función al tamaño de partículas que uno observa. Observen que esto es referencial. Esto no significa que un ingeniero debe andar en campo con su balanza y su calibrador para medir el diámetro. Obviamente esto es una referencia que debemos tener, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Si las partículas del suelo son de 9.5 milímetros o menos, estamos hablando de suelos finos en otras palabras, entonces es suficiente medio kilo de muestra para realizar este ensayo.
Si esto va aumentando, observe, va a 19 milímetros, por ejemplo, ya sería un 3/4 de pulgada, estaríamos hablando que necesitamos de 1 kilogramo. Si ya las partículas son de 1 pulgada o 25 milímetros, entonces 2 kilos. Si las partículas son aproximadamente de 1,5 pulgadas, o sea, una abertura de 38 milímetros aproximadamente, pues 3 kilos. Si ya son de 2 pulgadas, 4 kilos. Y si ya son, y observamos partículas de 3 pulgadas, o 75, 76 milímetros, pues mínimamente 5 kilogramos de muestras. Entonces, de acá podemos concluir que para realizar efectivamente un ensayo de granulometría, independientemente de estos detalles, yo debería de llevar tal vez, en su peor caso, 5 kilogramos de muestra, ¿verdad? Entonces podemos concluir con aquello. Muy bien, revisemos el procedimiento del ensayo. Entonces, seguro que ya muchos han revisado aquello. Voy a tratar de resumir, no nos vamos a ir mucho a este detalle, porque si no, no avanzaríamos mucho. Por eso les había pedido que realicen la lectura. Pues vamos a hacer una revisión bastante rápida, ¿listo? Dice, determinar la masa de un recipiente limpio y seco, obviamente con fines de almacenar la muestra que vamos a utilizar. Dice el paso 2, seleccionar una muestra de suelo seco y determinar la masa seca junto con el recipiente, que va a ser la masa del suelo más recipiente, y que si hacemos la diferencia de estos dos valores, entonces vamos a tener la masa del suelo seco, que va a ser nuestra masa de ensayo, ¿verdad? Entonces acá tenemos inclusive algunas fotografías de la realización de esto. Y nos dice, una vez realizado aquello, dice, debemos colocar la muestra de suelo en el tamiz número 200. Entonces acá nos está hablando, y esto es importante, y se debe proceder al lavado cuidadosamente utilizando agua de grifo, como se muestra en la imagen, ¿verdad? Hasta que esto quede limpio, o lo más limpio posible, en realidad, en la práctica, ¿listo? Entonces, eso vamos a quedarnos con esta imagen. Dice determinar nuevamente la masa de un recipiente limpio, seguramente para colocar ahora sí este suelo que va a quedar húmedo después del lavado. Y dice nuevamente, el material retenido debe ser cuidadosamente vertido en un recipiente previamente pesado. Se debe tener cuidado de no dejar partículas del suelo en la malla del tamiz, o sea, como estamos viendo acá. En el procedimiento en laboratorio se debe tener mucho cuidado de aquello, de que todas las partículas que estén sobre el tamiz 200, pues vayan a pasar al recipiente que estamos observando acá. ¿Listo? Después dice dejar reposar la muestra lavada hasta que hasta que la parte superior quede en suspensión o sea clara. Generalmente esto hace referencia a que a veces durante este proceso hay todavía algunos contenidos de materiales orgánicos, vegetales, etcétera, que van a quedar en la parte superior, digamos. Entonces, todo este material hay que un poquito retirarlos del ensayo. Posteriormente dice, vaciar la mayor parte del agua clara posible, ya esto en el recipiente que estamos utilizando, y colocar el recipiente más la muestra del suelo en el horno de secado durante 24 horas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo estamos observando en la fotografía? Por tanto, vamos a hacer un resumen al final. ¿Listo? Luego de las 24 horas, dejar enfriar esta muestra en un recipiente, dice, y posteriormente debemos realizar el registro de la masa seca más el recipiente. ¿Listo? Entonces acá nuevamente aparece un nuevo registro. En el punto 9, ¿qué es lo que nos dice? En caso de que existe más del 10% de grava, material mayor a 4.75, se debe separar manualmente las partículas grandes a través de los tamices 3 pulgadas, 2, 1, 3/4, 1/2, 3/8 y 1/4, y registrar las masas retenidas respectivas en cada
tamiz, como se está observando acá. Lo que se está haciendo es utilizar unos tamices muy diferentes, como estas mallas que se pueden observar, y hacer pasar el material por ahí y ver cuánto se queda todavía en esta malla e ir registrando esos valores. ¿Listo? Esto es parte del procedimiento del ensayo. Posteriormente, aquello dice, debemos realizar la verificación de que mantengamos el orden secuencial como se está recomendando acá, el tamiz número 4, el tamiz número 10, 30, tal vez el tamiz número 40, como les había indicado anteriormente, el 50, 100 y 200, ¿verdad? Y la bandeja, finalmente, la que no tiene abertura. Ahora, dice, debemos colocar el suelo restante en la máquina de tamizado, verificando que esto se haya cumplido. Y la bandeja, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Debemos tamizar ahora, debemos activar que el tamizador genere una vibración automática durante 10 minutos mínimamente. Entonces, vean este tiempo. Entonces, este equipo tamizador seguramente va a funcionar por un periodo de 10 minutos, generando una vibración, ¿verdad? De tal manera de que ya el material fino vaya pasando hasta la bandeja misma inclusive. Y lo que no va a pasar o tienen diámetros mayores, pues se va a ir quedando en las distintas aberturas por ahí arriba. Pues una vez realizado aquello, se puede considerar que el ensayo ha concluido y lo único que necesitamos es realizar el control de los materiales que quedan sobre cada uno de los tamices, registrando como masas retenidas en cada una de las aberturas. ¿Listo? Entonces, y ese proceso debe ser realizado de cada uno de los tamices que tenemos por acá. Muy bien, voy a parar un momento acá antes de pasarme a los cálculos, que es lo que más nos interesa. Si alguien tiene algún comentario al respecto o algo que quiera que se aclare todavía. Ingeniero, ¿para qué nos sirven estos tamizados a la hora de la obra? A ver, respondiendo a la consulta del compañero que dice para qué nos sirve este procedimiento a la hora de, no sé, si uno se va a dedicar a la construcción, por ejemplo, ¿verdad? Debo entender desde ese punto de vista. A ver, cuando uno va a construir, pues debe cumplir inicialmente con varios requerimientos del proyecto mismo. ¿Eso qué significa? Que debemos cumplir con ciertos estudios básicos. Y uno de los y entre estos estudios básicos que el constructor o el que va a construir debe cumplir, se encuentra la parte de la geotecnia. Entonces debe realizar todos los estudios relacionados con el suelo de fundación para empezar. Entonces esta granulometría o este tamizado nos va a servir para que nosotros podamos identificar sobre qué tipo de material vamos a trabajar o vamos a emplazar nuestra estructura. Por ejemplo, si va a ser sobre una grava, sobre una arena, sobre un limo o sobre una arcilla o inclusive sobre alguna mezcla de estos. Entonces, esto es importante, entendiendo ya de que debemos decir de que el comportamiento del suelo va a depender mucho de esto. ¿Listo? Eso en cuanto al suelo se refiere. Sin embargo, si alguien me dice, también utilizamos el suelo como material de construcción, por ejemplo, para el hormigón. De igual manera, van a realizar el ensayo de granulometría para tener el material de hormigón controlado. También el hormigón debe ser controlado, debe cumplir algunos requisitos mínimos, obviamente con otros rangos que estamos viendo, pero el procedimiento es exactamente lo mismo, para tener hormigones buenos. ¿Listo? Entonces, concluyendo con la pregunta,
realmente el ingeniero que va a construir pues debe cumplir con todas estas normativas de control de calidad. ¿Listo? Gracias, Inge. A ver, he realizado la lectura en el chat. Me preguntan por qué realizamos o retiramos manualmente las partículas de 3 pulgadas, 2 pulgadas, seguramente como decía en el manual, ¿verdad? Esto porque si nosotros colocamos estas partículas gruesas en el tamizador automático, por la vibración seguramente podrían ir rompiendo a todos nuestros tamices, ¿verdad? Y generar daños. Entonces, con fines en realidad de cuidado de los equipos principalmente, lo que se hace es que este proceso de tamizado, desde el tamiz número 3 pulgadas hasta el 3 cuartos principalmente, pues se lo realice de manera manual, como se ha observado en la fotografía. Esto es más por el cuidado de los equipos mismos, ¿listo? Entonces no tiene otro objetivo. Al final, al ser materiales gruesos, pues no vamos a tener problemas de que el material pase con facilidad, sino simplemente va a tener la función de separar los materiales. Además, debo aclarar, también complementando con la anterior consulta, estamos evaluando, y uno debe ubicarse siempre en esto, estamos evaluando la propiedad índice, que es la distribución de tamaño de partículas, y el día de ayer hemos revisado que debemos, para conseguir esto, pues debemos separar las partículas de acuerdo a ciertas aberturas específicas. Entonces, el proceso del tamizado pues nos ayuda a hacer aquello, porque tenemos controlado las distintas aberturas de los tamices, ¿verdad? Bien, ahora para ir continuando un poco sobre esto, vamos a revisar, nuevamente voy a compartir el mismo documento y vamos a revisar la parte de cálculos, que eso sí nos interesa por lo demás para esta asignatura. Esto sí debemos saber muy bien en esta asignatura, mecánica de suelos 1. Esto debemos aprender muy bien de cálculo. Si bien el procedimiento debe ser el conocimiento de esta parte que hemos visto debe ser de manera general, pues voy a insistir en que esta parte de cálculos sea realizado muy adecuadamente. ¿Listo? Entonces, todos, por favor, les voy a pedir que revisen muy bien esta parte. Aparte del texto, que estoy seguro que seguramente también está apartado en el texto, voy a subirles este mismo documento que estamos revisando para que ustedes puedan revisar claramente este procedimiento. ¿Listo? Asimismo, voy a tratar de subirles alguna información adicional sobre el cálculo, sobre este procedimiento de cálculo. ¿Listo? Entonces, a ver, en los minutos que tenemos nos vamos a dedicar a realizar esta revisión de acá. Muy bien, ¿qué nos dice? Vamos a revisarlo de manera cuidadosa y vamos a hacer el comentario a cada párrafo que hagamos la lectura. ¿Listo? ¿Qué nos dice acá? Realizar una sumatoria de todas las masas retenidas registradas en la planilla del laboratorio. Entonces, a la cual la vamos a determinar masa del tamizado, según esta nomenclatura. Yo podría manejar esto con la nomenclatura que yo vea conveniente. Sin embargo, acá, para ser coherentes con este documento, pues vamos a hacer referencia a esta misma nomenclatura que se está adoptando. ¿Listo? Incluyendo la masa del material retenido en la bandeja. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Como en laboratorio, seguramente vamos a tener el siguiente resultado. Me voy a ir a la parte final de este documento y voy a ver qué es lo que nosotros tenemos como resultado del laboratorio. ¿Listo? Inicialmente,
el técnico de laboratorio nos va a pasar esta información. Primero, la masa del recipiente que ha utilizado para colocar la muestra al inicio. Entonces, vean que tenía una masa representativa. La masa de la muestra seca más el recipiente. Entonces, también se tiene registrado aquello, ¿verdad? Por otro lado, a partir de esto tenemos la masa de la muestra seca, obviamente haciendo la diferencia de estos dos primeros valores de acá, y seguro nos va a dar este valor. Por otro lado, tenemos la masa del recipiente. En este procedimiento nos ha hecho mención a un segundo recipiente, ¿verdad? Para colocar ya la muestra después del lavado. Van a tratar de relacionar siempre con el procedimiento que se ha descrito acá. Entonces, vean que para este caso, dice, se ha utilizado el mismo recipiente, por tanto, se tiene el mismo valor. Posteriormente, dice la masa secada del material grueso más recipiente. Nuevamente, entonces acá tenemos ese valor registrado. Posteriormente se registra, dice, la masa seca del material grueso, seguro haciendo la diferencia nuevamente de estos dos valores por acá, y lo que tenemos es este valor. Por otro lado, dice, se ha registrado la masa seca del material fino, y nos hace la mención a un valor de 72.66 para este ejemplo en particular. ¿A qué hace referencia este valor de material fino? Debemos entender de que en el proceso de lavado lo que se hace es perder una cierta cantidad de material fino. Al utilizar el tamiz número 200 y lavarlo con agua, lo que estamos haciendo es que las partículas menores a 0.075 pues se vayan pasando por ese tamiz con ayuda del agua, ¿verdad? Entonces, pero debemos entender que ese material pues era parte de nuestra muestra representativa. Entonces, seguramente realizando la diferencia entre este valor de 798 y este valor inicial de muestra que teníamos 871.44, seguramente nos va a dar el valor de 72.66. Noten que estos datos de acá, a partir del recipiente número 2, pues corresponden a los datos después del proceso de lavado, ¿verdad? Entonces, es por eso que se tienen valores diferentes. Estos valores, estos primeros datos de acá, corresponden a la masa inicial del ensayo, a lo que se está iniciando el ensayo, que corresponde a 871.44. ¿Listo? Entonces, este es el material representativo que se ha utilizado en este ensayo en particular. Después se ha realizado el lavado de toda esta muestra, de esta cantidad de muestra con ayuda del tamiz 200, y lo que se ha obtenido es de que ahora nos había quedado simplemente 798.78 gramos. Espero que se esté entendiendo esto, pero seguro que con un ejemplo más adelante vamos a entender mejor este punto. ¿Listo? A ver, vamos a hacer la prueba. Si hacemos la diferencia de 871.44 menos 798.78, exactamente eso nos da los 72.66 gramos, que es el material que ha pasado el tamiz 200 en el proceso de lavado. Pero debemos registrarlo porque es parte de nuestra muestra representativa, simplemente para esos fines. ¿Listo? Posteriormente, acá observamos el juego de tamices que ha sido utilizado en este ejemplo, las aberturas que corresponden a cada tamiz y qué cantidad de material ha sido retenido en cada uno de estos tamices. Por ejemplo, para este ejemplo dice, en el de 3 pulgadas no se ha retenido nada, en el de 2 nada, en el de 1 pulgada nada, en el de 3/4 nada, en el de 1/2 nada, en el de 3/8 nada, y recién aparece algún material retenido en el tamiz de 1/4 de pulgada o con una abertura de 6.4, de 28.49 gramos. Y luego ya podemos observar que cierta cantidad de material pues ha sido retenido en las distintas aberturas de los tamices, ¿verdad? Noten que en el tamiz 200 se ha retenido 84.04%,
y en la bandeja, inclusive después de haber realizado el lavado, todavía dice que había una cierta cantidad de material fina, o sea, menor a 0.075, que era de 10.49 para este ejemplo, ¿verdad? Si hacemos la sumatoria de todo esto, pues tenemos, y ya esto hacía mención ese primer punto que veíamos viendo, pues tenemos, dice el valor de 799.55 gramos, ¿verdad? Este valor seguramente debería de ser muy próximo a este valor que hemos encontrado o teníamos acá, porque esto hace referencia a la masa del tamizado, ¿verdad? 799.5 para este ejemplo y 798.78. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha pasado de que parece que más bien se ha aumentado algo de muestra, ¿verdad? Entonces acá se hace un primer control, un primer filtro en realidad, ¿verdad? Seguro que de anteriores ensayos que el técnico ha realizado, había algunas partículas que estaban impregnadas en los tamices, ¿verdad? Entonces, y eso han sido controlados o han sido adjuntados a esta nueva muestra. Sin embargo, esos son errores que siempre pasan. Entonces, en este punto de acá, que es lo que nos está haciendo referencia a este control, dice, pues se realiza ese control. ¿Qué es lo que nos dice? Que la masa del tamizado que yo he registrado debe ser mayor o igual a 0.98 multiplicado por la masa del suelo grueso que yo tenía controlado. Si no cumple esto, pues entonces el ensayo debería de ser rechazado. Si cumple esto, pues no deberíamos tener ningún problema. Entonces, acá habla obviamente de este valor. Dice, una pérdida del más de 2% del peso es considerada como satisfactoria en el ensayo. Y el ensayo debe ser repetido. Si las pérdidas son mayores al 2%, el ensayo debe ser repetido, debiendo cumplirse la siguiente relación. Por eso hablamos de este punto 98, que está descontando este valor. Listo, eso simplemente es en este punto. Posteriormente dice, debemos calcular la masa de finos que representa la muestra de suelo, la masa de finos, restando la masa seca de la masa muestra, de la muestra, MS, y la masa seca del material grueso, que es M grueso, después de lavar. Lo que les había dicho, esta masa de finos, nuevamente me voy a ir a la parte final. Esa masa de finos que aparece acá está cumpliendo con esa ecuación que estamos describiendo. ¿Ya? La diferencia de este valor menos este valor. A eso hace referencia esto. Muy bien, entonces de esa manera se tiene controlado aquello. Posteriormente dice, ahora debemos calcular la masa retenida acumulada en cada tamiz, sumando las masas retenidas de cada tamiz con la masa retenida acumulada de un tamiz previo, cumpliendo con esta ecuación. Entonces vean que acá lo ponen de manera como una ecuación para ir determinando aquello. Sin embargo, yo me voy a ir directamente a en este caso a este ejemplo, y vamos a hacer mención que ese procedimiento hace referencia a esta columna. Determinamos la masa retenida acumulada. Dice, ¿cómo hacemos aquello? Dice, por ejemplo, para este valor deberíamos sumar la masa retenida que está descrita en esta fila, más una masa acumulada anterior, en este caso era 0, entonces 28.49 más 0, 28.49. Para este siguiente, si agarramos la misma ecuación, pues deberíamos sumar 32.85 más 28.49, que debería de darnos este valor de 61.34. Para el siguiente, repetir el mismo procedimiento, 117.14 más 61.34, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ustedes pueden verificar también estos valores. ¿Listo? Bien, voy a nuevamente irme a este punto y ahora vamos a venirnos por acá.
dice, la masa retenida acumulada en la bandeja será la sumatoria de las masas de todos los tamices más la masa de finos que representa el suelo, cumpliendo esta ecuación. Masa retenida de la bandeja o va a ser igual a la masa total, tal vez, que debe ser igual a la masa del tamizado menos la masa de los suelos finos. ¿Listo? En realidad esto también lo podemos describir de la siguiente manera. Vamos a venirnos a este punto y ese apartado hace referencia a este punto. ¿Listo? A este valor que vamos a tener al acumulado en la bandeja, que corresponde a 872.21. Si nosotros hacemos la sumatoria en este caso, de 10.49, siguiendo con la ecuación que estábamos escribiendo, 10.49 más 789.06, ¿qué es lo que tenemos? Nos da un valor exacto de 799.55, que era este valor acá, ¿verdad? Que es lo acumulado. Sin embargo, acá me aparece un valor de 872.21. ¿Por qué es esto? Porque acá debemos corregir y aumentar en realidad la masa de finos que ha sido perdido en el proceso de lavado. Por tanto, ahora, si sumamos a 799.55 este valor de 72.66, pues vamos a tener un valor de 872.21, ¿verdad? Y este valor debe ser muy parecido a este valor de acá, 871.44. ¿Listo? Entonces, observen que sí hay una ligera variación, pero esta variación no debe ser más 2%. Entonces, bien, hemos revisado hasta este punto. Después de realizar aquello, dice, ahora debemos calcular el porcentaje retenido acumulado, dividiendo la masa retenida acumulada de cada tamiz entre la masa retenida acumulada en la bandeja, de tal manera que se va a cumplir esta ecuación. Porcentaje retenido va a ser igual a la masa retenida acumulada dividido entre la masa retenida en la bandeja multiplicado por 100. Entonces, nuevamente me voy a ir al ejemplo que estamos analizando y básicamente hace referencia a la obtención de esta columna que está acá. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Dice, para encontrar esta columna debemos aplicar esa ecuación que teníamos. A ver, vamos a hacer aquí, por ejemplo, para este valor de 80.83. Debemos realizar la operación de 705.02 dividido entre la masa retenida acumulada acá, 872.21. Y si lo multiplicamos por 100, pues nos va a dar el 80.83. Y esto se aplica en todo esto. Dolor de... Edgar, tu micrófono, por favor. A ver, hay algunos que lo encienden su micrófono y lo dejan ahí. Pues bien, pues hace referencia a aquello. ¿Listo? Entonces vamos a nuevamente venir por acá arriba. Y nos vemos ya por este punto, ¿verdad? Posteriormente dice, debemos ahora calcular el porcentaje de finos o porcentaje de finos que pasa cada uno de los tamices, comenzando en el 100% para el tamiz de mayor abertura y sustrayendo el porcentaje retenido acumulado en cada uno de los tamices. Entonces, aquí hace referencia a esto. Nuevamente me voy a ir a la tabla que estamos analizando y dice, una vez que hemos determinado el porcentaje retenido,
ahora debemos determinar el porcentaje que pasa. Si no tenemos ningún retenido por este punto, pues esto seguramente va a ser igual a 100%, como estamos observando acá. Y para los siguientes, pues simplemente debemos hacer la operación siguiente. Hacer 100% menos el porcentaje retenido acá. Si hacemos eso, pues vamos a tener 96.73 y lo mismo repetimos por acá, 100 menos 703, 100 menos 20.46, etcétera, hasta llegar a este punto. Si acá tenemos 100 menos 100, pues nos va a dar igual a 100. Y acá concluye tal vez una parte importante del proceso de cálculo, el porcentaje que pasa. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos encontrado esto, pues ahora sí podemos determinar, dice, la curva de distribución de tamaño de partículas, que es el resultado final de este ensayo. Entonces acá tenemos una curva de distribución de tamaño de partículas, que no es más que la representación del porcentaje que pasa, o sea, esta columna que está acá, versus el diámetro de partículas en milímetros, o sea, esta abertura o esta columna de acá. Además de que este eje debe ser representado en logaritmo, por eso es que aparece acá en escala un gráfico semilogarítmico. ¿Listo? Entonces, eso principalmente. Ahora vamos a irnos por este punto y vamos a, ya estamos acá, ¿verdad? Luego, ¿qué nos dice? Dibujar una gráfica semilogarítmica entre el porcentaje que pasa y el tamaño de partículas. Dice acá hay una condicionante. Esto sí es bueno, que debamos saber. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Si menos del 12% pasa el tamaño número 200, calcular el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura C sub U, C sub C, utilizando estas dos ecuaciones adicionales. ¿Qué nos dice? C sub U es igual a D60 sobre D10 y C sub C es igual a D30 elevado al cuadrado sobre D10 por D60. Son dos ecuaciones que debemos conocer. ¿Qué nos dice? Donde D10, D30 y D60 son tamaños o diámetros aparentes de partículas menores al 10%, 30% y 60% del suelo respectivamente. Un poco voy a aclarar al respecto de esto. ¿Listo? Entonces voy a venirme acá nuevamente. Voy a decir, entonces, ¿a qué hacía referencia esos valores de D60, D30 y D10 que aparecen ahí? Dice, si ese porcentaje de finos cumple esa condición indicada, pues seguramente deberíamos determinar inicialmente el valor de D10, D30 y D60 como se está observando acá. Obviamente, dice, estos son diámetros aparentes. Por ejemplo, el D10 es el diámetro correspondiente, el diámetro aparente que le corresponde al 10% de material que pasa. Exactamente. ¿Listo? Y eso dice que es igual a un valor de 0.08. Si yo me voy a ir, por ejemplo, acá y voy a buscar el 10%, seguro no lo voy a encontrar, ¿verdad? ¿Qué observo? Observo que tengo un valor de 9.53 y 19.17, ¿verdad? Pero seguramente el 10% se encuentra en algún punto entre estos dos valores, que le va a corresponder a un valor de abertura X por acá, que no conocemos, ¿verdad? Para encontrar ese valor, entonces yo puedo realizar una interpolación lineal entre estos dos puntos, obviamente con abertura y porcentaje que pasa, y obtener esos valores. Y seguramente se ha realizado aquello y dice que es igual a 0.08. Por otro lado, dice, también puedo utilizar la gráfica, como estoy viendo por acá, ¿verdad? Una vez que he conocido la gráfica, seguro que yo puedo ubicar acá exactamente el 10% también, trazar una línea hasta intersectar a la curva y seguramente luego proyectarlo a este eje y seguramente voy a encontrar también ese valor, ¿verdad? 0.08 y seguro que me va a dar también ese valor acá. Ese procedimiento debo realizarlo para D30 y D60 de igual manera. Y con eso vamos a obtener ya los valores de coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Y esos valores seguramente son estos.
Por otro lado, pues podemos determinar el porcentaje de grava, el porcentaje de arena y el porcentaje de finos. Si nos estamos basando en la norma ACTM, pues los límites seguramente deberíamos considerarlos de acuerdo a lo que hemos definido el día de ayer. Por ejemplo, el porcentaje de grava seguramente va a ser todo el material que se ha quedado o está encima del tamiz número 4. Por tanto, ese valor seguramente debe ser igual a esto, ¿verdad? Todo el retenido acumulado en el tamiz número 4 es de 7.03. Seguro debe aparecer este mismo valor acá. Acá está el porcentaje de grava. Lo mismo, el porcentaje de finos debe ser correspondiente a todo lo que pasa el tamiz número 200. Entonces vamos a revisar y nos vamos a ir al tamiz número 200 y nos vamos a ir a la última columna. Todo lo que pasa el tamiz número 200 es igual a 9.53%. Y es lo que aparece acá. Si yo hago la diferencia ahora de 100 menos el porcentaje de grava menos el de finos, pues debería de darme el porcentaje de arena, que es igual a 83.43%. Y con eso, pues ya estoy cumpliendo con el objetivo del ensayo. Dice, mi suelo había tenido 7.03% de grava, 83% de arena y 9.5% de finos, ¿verdad? Entonces, esta información ya es muy importante. ¿Listo? Bien, pues vamos a quedar acá. Espero hayamos podido aclarar muy bien este proceso del ensayo, sobre todo la parte de cálculo. Seguro vamos a aclarar de mejor manera todavía con algún ejercicio que se les va a proporcionar más adelante. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna consulta, pues todavía vamos a aclararlos. Ingeniero, ¿por qué necesariamente se tiene que hacer una interpolación y no un simple promedio? No realizamos el promedio porque al realizar el promedio estaríamos diciendo que tanto ese porcentaje del 10% o el 30% se encuentra justo en la mitad de esos dos valores, pero eso no va a ocurrir. A veces está muy cerca a algunos de los puntos específicos, por tanto, no sería correcto tomar el promedio. Entonces, se debe realizar una interpolación lineal, asumiendo que el comportamiento entre los dos puntos es del tipo lineal. Por tanto, hay que tomar en cuenta que no es válido hacer el promedio. Ya, gracias, ingeniero. Otra preguntita. Cuando se hacen estos ensayos de granulometría, ¿necesariamente tienen que pasar por desde el tamiz de 3 pulgadas hasta el tamiz número 200? Correcto. Según la normativa y según el procedimiento, siempre debemos verificar aquello. ¿Por qué hacemos pasar por el tamiz de 3 pulgadas? Porque debemos garantizar de que toda la muestra ensayada pues entre dentro de la clasificación de suelo. Y eso ya hemos visto que la clasificación de suelo es todo material que pasa el tamiz número 3 pulgadas, 76 milímetros. Muchas gracias, Inge. Muy bien, si no hay más consultas, pues vamos a quedar por acá y estén atentos al Classroom. Voy a subir cierta información y algunas instrucciones más para que vayan revisando. ¿Listo? Que tengan muy buen día.